RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora vamos a saludar y le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al señor Oscar Basso, el superintendente adjunto de cooperativas de la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP. Señor Basso, qué gusto saludarlo, gracias por atender la comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional a nivel nacional. Muy amable, buenos días, muy gentil. Muy buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad. Sí, aquí, bueno, presente siempre como para tratar de dar las noticias respecto a lo que ocurre en el mundo de la supervisión y de la SBS. En ¿no? efecto. Mucho gusto. En primer lugar, agradecerle la atención con RCR, Red de Comunicación Regional, lo que nos va a permitir aclarar y despejar una serie de preguntas que se plantean los interesados y también la opinión pública, ¿no? Tras la intervención de la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Credicot en Arequipa, ¿no? Una primera pregunta es, ¿por qué Credicot Arequipa llegó a esta situación, ¿no? ¿Y cuál fue el nivel de actuación, en este caso, de la Superintendencia de Banca y Seguro, para que los oyentes que nos escuchan en diversos puntos del país, en especial en la zona sur, tengan una idea cabal cómo se ha ido manejando este tema, ¿no? Sí, nosotros, como ustedes saben, comenzamos la supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito en el año 2019, en enero de 2019, gracias a que en el 2018 se logró la ley de supervisión que le confería a la SBS la posibilidad de supervisar las cooperativas de ahorro y crédito, dado que existía una cuota importante de ahorro en ellas, ¿no? Como ustedes saben, la función de la SBS es proteger los ahorros de todos los clientes, en el caso de los bancos o cajas, y socios en el caso de las cooperativas. Nosotros, desde que iniciamos la supervisión, pasamos primero por un periodo en el que buscábamos primero el registro de las cooperativas y luego que ellas entreguen información financiera que nos permita conocer su estado de situación. En el caso de Credicop la situación fue algo complicada porque de alguna manera trataba de evitar la supervisión. De hecho, no había sido supervisada antes de su creación. Esta cooperativa proviene del año 2015 y ya después, por información que hemos venido recibiendo, llegamos a conocer que nace luego de una acción del Ministerio Público que cerró una cooperativa anterior llamada La Isla, que era una cooperativa de servicios múltiples. Y en base a lo que quedó y algunas personas que trabajaron ahí, se funda Credicop, que, como digo, desde el inicio de la supervisión trató de evitarla, trató incluso de impedir alguna visita inicial que quisimos tener. Y en el transcurso de la supervisión hemos ido, primero, recibiendo estados financieros que no eran consistentes, segundo, trabajando para tratar de afinar esos estados financieros, y finalmente con la visita de inspección logrando que la propia cooperativa reporte en sus estados financieros una pérdida importante. Una pérdida que asciende a casi 200 millones de soles de su patrimonio, es decir, un patrimonio negativo de esa cantidad, para una cooperativa que manejaba un nivel de 440 millones de soles en depósitos. Eso quiere decir más del 40% de los depósitos se habían perdido. Es importante notar también que esta pérdida no se produce en el último año o en el periodo de pandemia. Estas eran pérdidas acumuladas que se iban de alguna manera escondiendo, de alguna manera no reflejando los estados financieros, y que en el trabajo de la supervisión se logró, ese aclare, esas cifras fidedignas que son con las que nosotros procedemos a la intervención. También es importante mencionar que nosotros, desde que comenzamos a detectar problemas en la cooperativa, les oficiamos para que formalmente dejen de captar ahorros de nuevos socios hasta que no se arregle su situación, cosa que después, en el devenir de la supervisión, también hemos podido confirmar de que no cumplieron con ello, ¿no? Ahora, señor Basso, de acuerdo a lo que usted nos explica, ¿no? Era inevitable la decisión de la superintendencia de intervenir. Era necesaria por la situación que usted nos está comentando. Sí, como le comenté, el año pasado ya impusimos restricciones a la cooperativa para captar ahorros y para realizar otra serie de operaciones que pudiera complicar aún más la situación. Se conversó con los dirigentes de ese momento y con la gerencia para un plan de reflotamiento al que la cooperativa
aseguró que iba a realizar, ¿no? Un plan que llegaba a 60 millones de aportes, cosa que tampoco se realizó, ¿no? Y ante la evidencia de la no posibilidad de llevar adelante ese plan, de seguir captando depósitos y de tener una causal de patrimonio negativa, lo que tomamos como decisión era tratar de cortar de una vez el control que esos dirigentes y esa gerencia tenían de la cooperativa, para nosotros tratar ahora en esta etapa de intervención de proceder a ver cuáles son los activos reales que tiene la cooperativa y poder proceder en la disolución a devolverle todo lo que haya en la cooperativa a los socios ahorristas. Estamos dialogando con don Óscar Basso, él es superintendente adjunto de cooperativas de la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP, y el tema es la reciente intervención de la SBS, de la Cooperativa de Ahorro y Créditos Credicop Arequipa, ¿no? Muchos se preguntan, ¿no? ¿Por qué en su momento la superintendencia no alertó que la cooperativa está en una falencia económica, que estaba ya quebrada? A ver, es importante tener en cuenta que la superintendencia tiene que realizar un trabajo completamente confidencial, ¿no? Sobre todo si todavía se tiene la posibilidad de que la cooperativa se reflote. Si nosotros alertáramos sobre los problemas que vamos encontrando, es evidente que la población tomaría las noticias de la SBS como órgano oficial del Estado de una manera, posiblemente apresurada. Y eso no va a ayudar a nadie. No existe ninguna institución financiera en el mundo que podría soportar una corrida de depósitos, por ejemplo, ¿no? Porque normalmente las entidades lo que hacen es que cuando reciben el dinero de los ahorros, los invierten en operaciones de crédito, ¿no? Que lo que buscan es rentabilizar los fondos para poder devolverlos oportunamente a los socios. Entonces es importante, por ejemplo, más allá de que haya una información directa del supervisor, ¿no? Lo que haya más bien una toma de conciencia de las decisiones que está tomando una cooperativa, sobre todo en el caso de las cooperativas, porque como sabemos, a diferencia de un banco o una caja, en la cooperativa lo que existen son socios, es decir, personas que son dueñas de la cooperativa, que eligen a sus autoridades, a sus dirigentes, y que estos a su vez eligen a la gerencia. Y entonces el socio tiene el derecho de conocer claramente de parte de sus propios dirigentes nombrados por ellos cuál es la situación que la cooperativa viene enfrentando y cuáles son las decisiones que están tomando. Porque ese es el problema fundamental, ¿no? ¿En qué está poniendo el dinero que ha sido recibido directamente de los socios ahorristas, ¿no? Ahora, otro tema que se preguntan, ¿no? Los interesados, los ahorristas, ¿no? Y también lo ha dado a conocer la propia Superintendencia de Banca y Seguros, ¿no? Que resulta importante que los socios sigan pagando sus deudas con la cooperativa, ¿no? ¿Por qué ello es conveniente en estos momentos, por favor? Me gustaría que nos explique. Esa es una obligación que los socios deudores han asumido con cualquier institución, ¿ah? En el caso de una cooperativa, evidentemente, los socios deudores. En el caso de un banco, de una caja o de una financiera, son los clientes. El hecho de que una entidad financiera, sea un banco, una caja o una cooperativa, sea intervenida por la SBS, no quiere decir que las deudas que uno ha contraído no las deba pagar. Debe pagarlas en los mismos términos en los que fue pactada. Y la superintendencia en control de la cooperativa Credicop y de cualquier otra entidad que sea intervenida, pues evidentemente va a seguir todos los procedimientos legales necesarios si es que esas deudas dejan de pagarse. Ahora, ¿qué va a pasar con aquellas personas que de una u otra manera llevaron a Credicop a la situación en la que se encuentra en estos momentos, ¿no? Porque aquí hay responsables, ¿no? Que no han cumplido un marco legal, ¿no? Que no han cumplido una labor de información, ¿no? De brindarle información fehaciente a la superintendencia, que han eludido los controles o tratado de eludir los controles, ¿no? ¿Qué va a pasar con estas personas? Sí, evidentemente nosotros vamos a iniciar acciones legales. Estamos ahora en control de la cooperativa desde el 30 de noviembre. Y en estos días lo que estamos haciendo son dos temas fundamentales. El primero y más importante para nosotros es determinar realmente cuáles son los activos que tiene la cooperativa, con cuáles son los activos que cuenta, para con eso poder proceder, como decía hace un rato, lo más rápido posible a tratar
en la etapa de disolución de devolver los depósitos, de tratar de devolver los depósitos de los socios ahorristas. Pero la otra labor que venimos realizando también es el de recabar todos aquellos indicios o pruebas que puedan servirnos para iniciar las acciones legales que correspondan. También es importante mencionar que ya Credicop tenía abierta una investigación por lavado de activos, que fue un caso parecido, quizás, porque eso lo maneja la Fiscalía de Lavado de Activos, a lo que ocurrió con su predecesora La Isla, que como digo fue intervenida por el Ministerio Público en el año 2014, ¿no? Ahora, ¿en qué momento, señor Vaso, se van a conocer los activos que tiene en estos momentos Credicop? ¿Va a tomar tiempo o ya más o menos esto va a tener, si tiene un plazo determinado? Nosotros tenemos 30 días hábiles, prorrogables por 30 días para tratar de determinar esta situación. Entendemos que el trabajo en Credicop va a ser muy arduo, está siendo muy arduo, por el desorden que tenía la propia cooperativa y el tamaño que había llegado a tener y que ya tenía al inicio de la supervisión. La cooperativa registra más de 90 agencias en todo el Perú, ¿no? Incluso en los reportes que nos enviaban a nosotros consignaban menos agencias de las que en realidad tenían, ¿no? En realidad el problema de la cooperativa era un problema que ellos ya habían gestado desde antes, pero que buscaban ocultar, como digo, no solamente con la información financiera, sino con el seguir captando. Esta cooperativa, al seguir captando a nuevos socios y como dije hace un momento, rompiendo lo que estableció la SBS en el caso concreto de ellos que les había impedido captar, ellos seguían captando porque con ese dinero era que podían hacer frente a algunos depositantes que querían retirarse o algunos intereses que querían cobrarse o el propio funcionamiento de la cooperativa como tal, ¿no es cierto? Entonces, claro, ese dinero servía también para aparentar una situación de solvencia que no existía, ¿no? Si alguien ve o la gente ve que la cooperativa sigue abriendo una nueva oficina o sigue, por ejemplo, dando una muy buena canasta por Navidad o sigue auspiciando a un equipo o de fútbol o de otro deporte, entonces uno piensa que la cooperativa está bien, pero todo se está produciendo, ¿por qué? Porque hay nuevos dineros que están entrando de nuevos socios que se hacen, y lo cual hace que el problema sea mayor y que sea importantísimo que la superintendencia tome acción para evitar que haya más peruanos que comprometan sus ahorros en una institución que no está sólida o que no es solvente, ¿no? Nos están siguiendo en distintos puntos del territorio nacional, en Moquegua, en Arequipa, en Tacna, en Cusco, ¿no? Y la gran pregunta que se hace, y yo le traslado la inquietud de nuestros oyentes a través de nuestras redes sociales, ¿no? Si van a estar en capacidad de devolver el dinero a los ahorristas de la cooperativa, ¿no? ¿Y cuándo más o menos se puede terminar eso, no? A ver, como dije al principio también en términos de cifras, cuando una cooperativa es intervenida es porque ha perdido su capital completamente. En el caso de Credicop, como dije, ellos mismos, los mismos dirigentes, enviaron estados financieros que ya bordeaban, luego de las presiones evidentemente que la supervisión impone, un capital negativo de 200 millones. Eso quiere decir que una parte de los ahorros se han perdido. Evidentemente aquellos que tengan menos depósitos van a poderlos recuperar seguramente. Nosotros, como digo, estamos abocados a este trabajo. Calculamos que pueden ser un mes y medio o 2. Recién han pasado apenas 13 días de la intervención, 14 días. Pero estamos buscando llegar a determinar claramente los activos que tienen para poder proceder a la devolución de los depósitos. Evidentemente lo que hace la SBS en la etapa de liquidación, nombrado un liquidador, es que con los activos que hay, comienza en montos similares a devolverse a los socios ahorristas. Sabemos también que, por la información que estamos recabando, que al menos el 50% de los ahorristas de Credicop tienen montos pequeños, y esos montos pequeños pueden ser recuperados, como digo, rápidamente, ¿no? Ahora, ¿qué mecanismos legales le asisten a la superintendencia, ¿no?, para evitar que en el futuro ocurran estos hechos, ¿no? La gran preocupación, naturalmente, en medio de una crisis económica, en medio de una crisis sanitaria, es que se puedan presentar hechos similares, ¿no? ¿Qué marco legal tenemos, señor Vaso? Sí, a ver, es importante mencionar que la situación económica y la coyuntura
de pandemia, por ejemplo, no es claramente la que ha afectado directamente a las cooperativas. Esta cooperativa Credicop tenía ya los problemas que tenía desde antes de la pandemia. Además, nosotros hemos tomado una serie de medidas durante pandemia que han, digamos, apoyado a las cooperativas, tanto en reprogramar sus deudas, por ejemplo, como disminuir la carga regulatoria que estas tienen, como disminuir una serie de exigencias que normalmente se imponen, ¿no? Entonces, eso, digamos, de alguna manera ha paliado el efecto de la pandemia. Nosotros estamos en constante revisión de todas las cooperativas y, evidentemente, vamos a tomar las decisiones que correspondan para salvaguardar los intereses fundamentalmente de los socios ahorristas que confían en un modelo que es muy bueno. El modelo cooperativo es un modelo que ha dado mucho éxito en el Perú y que tiene muchos años. Es un modelo que, bien llevado, ¿no?, ha beneficiado a cientos de miles de familias en las zonas alejadas de nuestro país, que no es a donde llegan las cooperativas, sino es donde están, donde nacen, son de esa comunidad. Y su trabajo es muy importante. Pero claro, nosotros tenemos que tener en cuenta que hay siempre malos elementos que quieren malutilizar un modelo tan noble como el cooperativo, y estamos por eso desde la superintendencia monitoreando permanentemente para evitar que esto ocurra, ¿no? Señor Oscar Basso, muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Le agradezco por haber absuelto estas interrogantes, ¿no?, que se plantean no solamente ahorristas, sino la propia opinión pública, ¿no? Y sobre todo, conocer que ustedes están siempre atentos a lo que ocurra justamente dentro del marco y la normatividad legal que asiste en estos casos, ¿no? Le agradezco la gentileza que ha tenido con RCR, ha sido muy amable. Muchísimas gracias a ustedes. Muy amable. Conversábamos con don Oscar Basso, superintendente adjunto de Cooperativa de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs. RCR, la red que comunica y une al Perú.